Amada familia de la fe, gracias al Señor podemos juntarnos un nuevo domingo a través de internet para tener nuestro culto virtual. Quiero, espero que cada uno se encuentre bien en sus casas y los voy a invitar a que oremos para comenzar con nuestro culto de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder escuchar tu palabra, Señor, aún en tiempos de encierro, aún en tiempos de virus, Padre. Gracias porque tu palabra no está encerrada, porque tu palabra no está con virus y porque tu palabra tiene la libertad, Padre, para moverse. Sea usted, Padre, a través de su palabra, hablando, Padre, a la iglesia, hablando a cada persona que pueda ver este video, sea usando un instrumento, Señor. Saca todo lo que te estorba de Luis en esta hora, saca todo humanismo y que sea, Señor, usted, que sea usted, amado Espíritu Santo, usando un instrumento para que su palabra, Padre, llegue en forma propicia a cada corazón para suplir las necesidades, las carencias, para dar aliento, para dar esperanza, para dar paz. Bendito eres, Señor, te exaltamos. Tu nombre es santo. Que tu paz sea, Padre, sobre cada hogar de nuestra congregación. Que tu paz sea sobre cada persona que está escuchando, Padre, este mensaje. Bendices tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, he titulado la palabra de hoy, Palabra de Dios en tiempos difíciles. Palabra de Dios en tiempos difíciles. Qué mejor que sea la palabra de Dios la que venga a hablar a nuestros corazones hoy día para poder, a través de la fe, ir a los brazos de Dios, ir a los pies, a llevar toda carga y todo problema. Quiero que busque, bueno, primeramente les comento que por motivos laborales, hoy día estoy haciendo la grabación del domingo el día viernes. Hoy día es viernes, estoy grabando la palabra que usted va a escuchar el día domingo. ¿Por qué? Porque el día sábado me va a tocar trabajar, entonces quiero dejar hoy viernes grabada esta palabra. Lo comento para que usted sepa qué día se está grabando, porque siempre es bueno, me gusta que la gente sepa la, la realidad de las cosas, porque no sabemos qué va a pasar mañana sábado. eh, Esto ya va a estar grabado, así que por eso le hago este comentario. Quiero que busque en su Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 2. Búsquela, yo lo espero. Y los versículos que yo cite más adelante los va anotando y así vamos avanzando. Como siempre le sugiero, tenga un lápiz, un papel y va anotando los versículos que yo le voy dando y después usted ya con tranquilidad va comparando la palabra y aprendiendo. Segunda de Timoteo 2, voy a leer el verso 8 al 12. Segunda de Timoteo, capítulo 2, voy a leer versículos 8 al 12. En esta palabra que se ha titulado Palabra de Dios en tiempos difíciles. Dice así la palabra de Dios. Está hablando el apóstol Pablo a su amado discípulo Timoteo. Dice así, verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Verso 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él.
Verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Entonces, para ir viendo qué es lo que Dios quiere hablarnos por su palabra, tenemos claro hoy día que en la medida que avanza el secularismo, el humanismo en el mundo, en la sociedad, el mundo se va haciendo cada vez más hostil para los cristianos, para los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, estamos sufriendo ataques y presiones contra nuestra fe. Muchas veces he dicho que las estadísticas duras y frías indican que cada año aproximadamente 100.000 cristianos mueren en el mundo por causa de la fe en Cristo. Estamos hablando de los cristianos, ¿cierto? Y estamos en un mundo hostil porque hoy día cualquier persona puede atacar nuestra fe, tu fe en Cristo, la fe en el Evangelio de Jesucristo. Y cuando cualquier persona ataca nuestra fe, el mundo dice que eso se llama libertad de expresión. Si un cristiano proclama la verdad de la palabra de Dios, eso se llama intolerante. Eso se llama intolerancia. Entonces, eso nos demuestra que vivimos en un mundo hostil para el cristiano, en un mundo donde se profetizó en el libro de Isaías, ¿cierto? Que a las cosas malas este mundo les iba a llamar buenas y a las cosas buenas les iba a llamar malas. Entonces, hoy día los cristianos somos los malos de la película. Y no solamente somos los malos de la película para el mundo, sino también somos los malos de la película para, para el propio pueblo evangélico que va coqueteando con el humanismo, porque ellos en la medida que coquetean con el humanismo, van aceptando cosas del humanismo, cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Entonces pasamos a ser los malos de la película y los que promueven agendas inmorales y que van contra la palabra de Dios, ellos son los buenos de la película y son aplaudidos y respetados por el mundo en el cual ambos vivimos. Entonces, en medio de este panorama que estoy describiendo, muchos cristianos comienzan a tener temor y muchos cristianos empiezan a ceder en sus convicciones. Y eso es grave porque nosotros no estamos llamados a eso. Jesús jamás cedió en sus convicciones. Jesús, nuestro líder, ¿cierto? Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él siempre planteó las cosas claramente. Recuerden un par de cultos atrás, cuando Jesús les dijo a los 12, les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Cuando la Biblia describe que producto de las enseñanzas de Cristo muchos se iban porque la encontraban que era una palabra dura. Y en el cristianismo sucede lo mismo, muchos cristianos empiezan a caminar, Dios los saca, los rescata, les da vida, les da un propósito, pero a medida que van caminando, como tienen eh, ese ADN del mundo y quizás no manejaron bien o no manejan bien el nuevo nacimiento o no entienden bien qué significa nacer de nuevo, coquetean con el mundo y el mundo los empieza inmediatamente eh, a alejar de la fe. Y eso es muy triste. Por eso hoy día Dios nos tiene una palabra. ¿Por qué? Porque Timoteo se encontraba en una situación similar. Por eso Pablo le escribe los versículos que yo les leí hace un poco. Y es más, en el capítulo anterior, no lo busque, anótelo, en el capítulo 1 del libro de Segunda de Timoteo, Pablo ya le está hablando a Timoteo y voy a leer el verso 6 al 8. Se lo voy a repetir para los que anoten. Segunda de Timoteo, capítulo 1, voy a leer del versículo 6 al 8. Le está hablando Pablo a su amado discípulo Timoteo. Le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
O sea, claramente le está diciendo, no te confundas con el mundo, al contrario, aviva el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Y en el verso 7 le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, le dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo, bastante claro, la palabra es bastante clara, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es decir, hoy día la palabra de Dios nos dice que salgamos del temor en el cual estamos viviendo y vayamos a ese poder, a ese amor y a ese dominio propio, que significa seguir a Cristo. Eh, Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿cierto? En el verso 8, participa de las aflicciones por el Evangelio. Y luego llegamos al capítulo 2, que es el texto central que leímos juntos. Entonces, donde encontramos mucha similitud en lo que estamos viviendo nosotros. Por eso Dios quiere hablarte. Eh, y en su palabra vamos a encontrar grandes verdades que nos van a ayudar a poder vivir el día a día. Todos somos siervos de Dios y Dios quiere animarnos esta mañana a seguir. Y la primera verdad que Dios quiere que aprendamos es que nosotros, tú y yo, servimos y proclamamos a un Mesías victorioso. Esa es la primera verdad. Nosotros servimos y proclamamos a un Mesías victorioso. Eso fue el verso 8 que le leí en el texto central. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Resucitado de los muertos. Nos quiere decir la palabra que Jesús en su humanidad era un ser humano, no era un superhéroe. Este Jesús hecho carne, este Dios hecho carne que habitó entre nosotros, eh, era un ser humano que tenía sed, lo dice la Biblia, que lloraba, lo dice la Biblia, que sintió hambre, y su cuerpo estaba sujeto a las mismas pasiones que está sujeto tu cuerpo y mi cuerpo. Entonces, Cristo tuvo que sufrir las mismas cosas que nos toca sufrir a cada uno de nosotros en un mundo caído. Y finalmente Cristo muere en una cruz por ti, por mí y por cada persona que quiera aceptar la invitación. Entonces, Pablo quiere que Timoteo recuerde eso y la palabra de Dios quiere que tú recuerdes eso en esta mañana. Pablo quiere que Timoteo recuerde la realidad de que servimos a un Salvador que se hizo débil para salvarnos. Eso es lo que la palabra quiere que podamos entender tú y yo hoy día, que nosotros servimos a un Salvador que te salvó a ti, que me salvó a mí, que se hizo débil para lograr salvarnos. Entonces, Dios nos quiere hablar esta mañana claramente, en estos tiempos difíciles, tiempos complicados. Dios nos quiere hablar. Nosotros entregamos nuestra vida a un Salvador que se dejó derrotar para luego vencer al enemigo de nuestras almas. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate que resucitó y que ese acto de resurrección de nuestro Salvador no solamente fue
una victoria aplastante sobre todos los poderes de las tinieblas, sino que esa fue una victoria y una declaración pública de que realmente Él era Dios encarnado, de que Él era lo que Él dijo que era. Maravilloso. Tenemos un Dios que dijo, tanto yo soy y que eran verdad. Entonces tenemos un Dios poderoso. La resurrección de Cristo probó lo que Él era lo que Él decía, 100% Dios y 100% hombre, 100% humano, hijo de Dios y descendiente de David. Maravilloso. Por lo tanto, nunca olvide, iglesia, que Jesucristo padeció en su ministerio terrenal como hombre, como hombre. Por eso Cristo se identifica con tu sufrimiento. Por eso Cristo se identifica con nuestras tentaciones. Porque Él venció. Él venció. Anote Hebreos 4, verso 15, versículo conocido por todos. Verso 15 y 16, Hebreos 4, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Maravilloso. Ahí en ese trono de la gracia podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Maravilloso. Ahí está, amada iglesia, el secreto de nuestro éxito, la oración, acercarnos mediante la oración. Para orar tenemos que dejar los afanes, tenemos que entregarle un tiempo a Dios, cosa que se va haciendo cada vez más difícil, porque si hay algo que caracteriza este tiempo de pandemia, de cuarentena, de encierro y de todo, son los afanes, son los afanes. Necesitamos dejar los afanes y darle el lugar a Dios, el lugar que le corresponde a un rey que está sentado en un trono gobernando, a un rey soberano del mundo. Entonces Cristo comprende tus dificultades, Cristo comprende tus luchas. Él es un rey victorioso que obtiene su victoria en debilidad, muriendo en una cruz por amor. Nosotros nos vemos a veces tan débiles en el mundo y vemos que el mundo se ven tan fuertes y eso claramente provoca una lucha en nuestra mente, el campo de batalla, ¿cierto?, del mal, porque el mal viene a decirnos, mira el mundo, mira cómo están, mira el injusto, mira el impío, cómo progresa, pero ese es el mal. La palabra dice otra cosa. No tenemos que poner los ojos en el injusto o en el impío. Ellos tendrán que ser tratados con Dios, porque la palabra de Dios lo dice. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Entonces, aún en tu debilidad, ahí está el Señor. Cuando el mundo está débil, quienes no conocen a Dios no tienen a dónde ir. No hay dónde ir. Nosotros tenemos esa esperanza que nos distingue y que nos diferencia del mundo. Yo le digo el tiempo de los marcados. Claramente las tinieblas tienen claro quién tiene la marca de Cristo en estos últimos tiempos. Por eso es tanta la lucha. Y obviamente que las tinieblas a quien tienen bajo sujeción no los molestan. Por eso el mundo no tiene las luchas que tú tienes. Tú y yo las tenemos
porque junto a muchos cristianos en el mundo estamos dando una batalla en estos últimos tiempos para permanecer en Dios, para permanecer en Cristo y no rendirnos al mundo, porque sabemos que eso tiene un fruto, eso tiene un fruto. Entonces nosotros vemos que el mundo tiene todo a su favor, tienen las leyes, tienen los gobernantes, tienen los medios de comunicación, tienen los artistas, tienen los cantantes, tienen las películas, todo es parte de un mundo corrupto guiado por una élite que quiere imponer un nuevo orden mundial y que según muchos pensamos que eso va a ser claramente el 2021, pero nosotros, los débiles, tenemos lo más importante, el Evangelio de la cruz de Cristo, como lo he predicado en cultos anteriores. ¿Cuál es el Evangelio? ¿O cuál Evangelio tenemos? El Evangelio de un Salvador que venció perdiendo. El Evangelio de un Salvador que venció perdiendo. El Evangelio de un Salvador que venció en debilidad. Y por eso, si estás en debilidad hoy día, no es el tema. La palabra dice que vamos a sufrir persecuciones, que Cristo dijo que nos iban a perseguir tal como lo persiguieron a Él. Entonces, eso tiene que estar asumido cuando nacemos de nuevo. Lo que tenemos que entender hoy día es que tú y yo fuimos llamados a servir a ese Salvador que venció en debilidad. Y quiero compartirte, anótalo, el Apocalipsis 5, la visión de Juan. Cuando a Juan se revela, ¿cierto?, la visión del Apocalipsis y él empieza, guiado por el Espíritu Santo, a escribir Apocalipsis. En el capítulo 5 dice en la Biblia el rollo y el cordero. Vamos a ver que este Salvador que venció que venció en debilidad, es tremendo. Lo voy a leer. Usted después lo lee en su casa. Apocalipsis capítulo 5. Dice tu Biblia el rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Por favor, póngase en el contexto de lo que se está describiendo. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y está hablando el apóstol Juan. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ese Salvador tuyo, ese Salvador mío, fue hallado digno. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ese, el Salvador victorioso, el cordero inmolado, el cordero que permitió ser sacrificado, el cordero que fue mudo como una oveja al matadero. Ese cordero hace que tú y yo hoy día estemos en victoria, porque venció en debilidad. En la visión de Juan dice: estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía, eh, voy a leer el 7, verso 7, y vino este cordero inmolado y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero inmolado, se postraron. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amada iglesia, la palabra de Dios te está hablando. Las oraciones de los santos, dice que estaban en copas de oro llenas de incienso. Cuando tú oras, no le oras a una pared. Cuando tú oras, no le oras a una imagen de yeso. Cuando tú oras, le oras a un Dios que está sentado en el trono y que su oído, dice la palabra, está atento. Dice la palabra que se inclina a escuchar el clamor. Ese mismo Dios que escuchó el clamor de los hebreos para liberarlos es el Dios que escucha tus oraciones. ¿Dónde está la parte nuestra? Es en orar y llevar todo lo que aflige nuestro corazón, todo lo que aflige nuestra alma delante de Dios en oración. Tenían todos arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, el cordero que fue inmolado, el Dios tuyo, el Salvador nuestro, que venció en debilidad. Ese cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La palabra del Señor nos está hablando hoy día. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es el Dios que vino a la cruz a morir por nosotros. Entonces, eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Acuérdate de esto, Timoteo. Ese es el nivel del Dios que tú sirves. Verso 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Juan con desesperación decía: no hay nadie digno de abrir el libro y desatar los sellos. ¿Cuál libro? El desarrollo de los decretos de Dios en la historia. El libro de los juicios de Dios que se vienen sobre el mundo, que lo he predicado en otros cultos, que no los voy a, solamente lo recuerdo para que usted vaya teniendo un panorama general. Y dice la palabra que Juan lloraba, pero en el verso 5 que les leí aparece ese Dios que tú sigues, el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado. Tremendo, el león de la tribu de Judá ha vencido, pero ha vencido, dice la palabra en el capítulo 5 de Apocalipsis, ha vencido como un cordero inmolado. Él pagó un precio. Él venció en una cruz para todos los que estaban ahí, para todo el mundo siendo derrotado. Él venció para todo el mundo siendo derrotado. Él venció en debilidad, pero para a quienes se nos ha revelado la fe, Él venció en el sacrificio de mayor poder que registra la historia, la cruz del Calvario. La cruz del Calvario. Lo que hace huir las tinieblas, la cruz. Él ha vencido dejándose ganar. Él ha vencido siendo derrotado. Él ha vencido en debilidad. Y por eso nosotros vencemos en debilidad. Vencemos en debilidad. Por eso Pablo
Él está diciendo a Timoteo, recuerda siempre esto, amado Timoteo, por el Salvador que tú estás sufriendo hoy. Él se levantó de la tumba al tercer día. Él no era un mentiroso. Él no era una religión. Él no era un invento. Él no era un cuento. Él no era una fábula. Él era lo que él decía que era. Él era Dios. Y ese Salvador resucitó al tercer día. Él se levantó de la tumba para no ver la muerte nunca más. Tremendo, iglesia. Por lo tanto, cuando te sientas derrotado, como muchos de nosotros hoy día, nos sentimos derrotados con este círculo vicioso de levantarse y vivir un día lleno de afanes, ver en la televisión noticias malas en todo el mundo, ver cómo Satanás está guiando estas cuarentenas, está provocando colapsos en los hogares, está provocando violencia intrafamiliar y tantas cosas que uno está viendo. Podríamos hacer un culto con todas las cosas que están pasando. Entonces, cuando te sientas derrotado, derrotada y ya no quieras más, la palabra nos dice que recordemos la tumba vacía y el trono ocupado. Tremendo. La tumba vacía, porque el Dios que tú sigues, el Dios que yo sigo, resucitó. No era un impostor, resucitó. Y al resucitar, esa tumba está vacía y el trono está ocupado por un rey. Entonces siempre recuerda eso cuando estamos ahora en debilidad. La tumba está vacía porque el trono está ocupado. Y si el trono está ocupado, tus oraciones son contestadas. ¿Por qué? Porque el que está sentado en el trono escucha tus oraciones. Maravilloso. Amados, vamos a sufrir porque el mundo aborrece al Dios que tú sigues. Y el que no crea eso, ore para que se le revele Dios. Porque si usted no cree esto, créame que no, no está viviendo el proceso que la Biblia dice que usted y yo íbamos a vivir. Y además que no lo digo yo, si ese es el tema. Muchas veces nosotros ponemos los ojos en los hombres. No estoy de acuerdo con este pastor porque dice esto. Usted analice la palabra. Cuando yo parto un sermón, siempre digo, saca, Señor, saca, Espíritu Santo, todo lo que estorba de Luis. Porque si predicara Luis y yo estoy al otro lado, yo no me escucharía a mí, porque no tengo ningún brillo. El tema es que Dios usa instrumentos y lo importante no es el mensajero, es el mensaje. Entonces Dios usa instrumentos, por eso créale a Dios para que su vida cambie. Vamos a sufrir porque el mundo aborrece al Dios que tú amas y que tú sigues. Y como nosotros queremos ser obedientes a esa palabra de Dios, nos metemos en problemas en un mundo que no tiene por referencia la palabra de Dios y que no quiere ser obediente a la palabra de Dios para ir avanzando y llegar a la conclusión. La verdad número 2, la palabra de Dios no está presa. En el texto central que les leí, Pablo le dice a Timoteo en el verso 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, le dice Pablo. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, vas a sufrir, pero la palabra no está presa. Es decir, Pablo está siendo tratado como un malhechor, Pablo está siendo preso, pero ese hombre que está sufriendo ahí tribulaciones está diciendo, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Pablo le dice a Timoteo, vas a sufrir, Timoteo, como yo estoy sufriendo. Estoy encadenado, estoy encarcelado, estoy siendo tratado como un criminal en una cárcel
asquerosa y claustrofóbica. Entonces, impresionante, impresionante. Toma esta palabra, este consejo que Pablo le da a Timoteo para hoy día. La verdad número 2, la palabra de Dios no está presa. Nosotros tenemos que seguir, aunque estemos en los últimos tiempos, tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios con fe. Si te rechazan, están rechazando a Dios. Tú, dale, ora por esas personas y vamos adelante con fe, predicando la palabra de Dios. Hay algo que me hace muy profunda la palabra de este apóstol Pablo. Cuando, cuando Jesús, ¿cierto? Cuando Dios llama a Pablo y Jesús se le aparece a Pablo en el camino de Damasco, eh, anótelo, eso está en Hechos 9:15. Me emociona mucho siempre eso que lo hablo. Pero amén por eso. Lo tremendo es cuando la palabra de Dios, después de leerla, no nos emociona. Eso quiere decir que ya no es viva y eficaz para nosotros. Siempre va a ser viva y eficaz. El tema es que cuando, lamentablemente para muchos cristianos, sobre todo estos cristianos que leen mucho, ya la palabra no les saca lágrimas ni les saca gozo, y ahí ya hay otro tema. En la conversión de Saulo, Hechos 9:15, el Señor le dijo a Ananías, le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y ese es el versículo que siempre nos aprendemos, pero el verso 16 dice algo tremendo para lo que estamos predicando hoy día. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tremendo, tremendo. Dios está diciendo cuánto es necesario padecer por su nombre. Nosotros somos ese instrumento escogido, al igual que Pablo, que Saulo de Tarso, eh, cuando Dios le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, ese instrumento escogido somos nosotros, porque nuestros velos cayeron y pudimos creer a la palabra de Dios, pudo ser revelado Dios a nuestras vidas, su palabra, eh, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por lo tanto, si estás padeciendo, es por causa del Dios que te llamó. Así que a retener ese versículo 16, maravilloso. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a padecer? La pregunta que te hago, ¿estás dispuesto a padecer? ¿Estás dispuesta a padecer? ¿Por qué es necesario padecer? El tema es que la pandemia está lamentablemente, y vuelvo a hacer el alcance para que no, porque entiendo que la pandemia nos tiene a todos eh, con nuestras emociones a flor de piel. Estoy hablando de la iglesia en general. Recuerde que veo mucho, me informo bastante en la semana. Un problema de la iglesia de Cristo en el mundo con esta pandemia es una pandemia mundial, obviamente si es pandemia. Eh, esta pandemia ha demostrado qué tan plantado en Cristo estaba la gente, porque hay muchos que abandonaron la fe, claramente, dijeron, no, yo no estoy para esto, yo no llegué al cristianismo para vivir esto. Entonces, ahí se ve lo que hay en el corazón y ahí el pastor siempre tiene que predicar la palabra. Yo soy pastor de una congregación a la cual amo con todo mi corazón, pero las ovejas son de Dios y confío en su soberanía. Él es el soberano. Yo voy a pastorear y darle alimento a las ovejas con todo el temor de Dios. Pero si una oveja simplemente no le gusta
es una iglesia de Dios y uno no la puede retener. Tristemente se va dando cuenta como muchas personas van dándole la vuelta y la espalda a la palabra de Dios. Pablo aprendió a gozarse a través del dolor, no se compadecía de sí mismo. Su fin era que la palabra de Dios avance, sin importar lo que ocurra con los mensajeros. Muchos mensajeros en ese tiempo morían, tal como hoy día. Yo sigo una página que se llama Noticia Cristiana y muestra, yo no lo comparto en el WhatsApp de la iglesia porque genera muchos problemas cuando uno comparte temas que no le gustan a todos. Y como es un WhatsApp grande, un grupo donde hay muchas personalidades distintas, es mejor dejarlo para avisar, para dejarlo como está funcionando hoy día. A mí me encantaría poder contarles todo lo que pasa, pero claramente hay personas que se molestan y se molestan porque no quieren enfrentarse a una verdad. Porque lo más difícil, en mi opinión, para seguir a Cristo, el primer obstáculo mío y tuyo para seguir a Cristo soy yo y eres tú. El principal problema mío fue Luis. Fue porque yo ya llevo muchos años en el Evangelio y me sometí al Señor y a su palabra, pero cuando uno comienza, el principal obstáculo es uno, es lo que aprendió culturalmente, es lo que hay en la mente. Por eso cuando la palabra de Dios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, eh, sino que son espirituales, ¿cierto? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, se refiere acá a estas fortalezas, a la mente. Entonces, yo escucho esa noticia cristiana y les comento que todos los días o día por medio hablan de las persecuciones, cómo asesinan a machetazos a pastores y a cristianos en países comunistas, en China, los países islámicos. Es impresionante cómo son atacados pastores en medio de los cultos y la gente arranca y llegan estos tipos con machetes. Entonces no es una mentira. Ahora el tema es que eh, es difícil, yo sé que es difícil, no estoy juzgando, es difícil padecer por Cristo, es difícil, uno quiere, lamentablemente la iglesia le enseñó a las personas a un cristianismo distinto, el evangelio de la fe, perdón, el evangelio de la prosperidad. Entonces ven a Jesús y se arreglan todos los problemas y eso es una mentira. Lo que se arregla cuando tú vienes a Jesús es tu, tu eternidad, es lo primero. El recibir a Cristo como Salvador arregla lo que el hombre hace durante toda su vida. ¿Qué va a pasar con tu eternidad? Y eso es lo más importante. Entonces, Cristo te dice que cuando el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida, etcétera. Entonces, lo primero que arreglamos nosotros cuando recibimos a Cristo es que nuestra eternidad va a estar con Él y no en el infierno. Y de ahí se empiezan a solucionar muchas cosas, que Él pasa a ser nuestro Señor, Él empieza a ordenar nuestras vidas y en la medida de nuestra obediencia, nuestras vidas van cambiando. Pero claramente el mundo, como siempre va errando, hoy día propone el Evangelio de la Prosperidad. Ven a Cristo y vas a tener muchos autos, muchas casas, y eso es una mentira. Entonces, el mundo, dice Pablo, puede perseguir a los cristianos, pero no puede detener el avance de la palabra de Dios. Dios usa situaciones adversas para impulsar el avance del Evangelio. Y por eso tú y yo estamos pasando por situaciones adversas para el avance del Evangelio. Es más, Pablo con cárceles y aguijones se convirtió en un tremendo instrumento de Dios. La adversidad nos hace más fuerte. Eh, Otro versículo para anotar, amados, ha pasado el rato, voy a ir concluyendo. Eh, Mira, voy a avanzar para
para no, para poder terminar con la idea número 3, con la verdad número 3. La palabra de Dios no está presa, aunque el mensajero esté preso. Ni el COVID-19 para la palabra de Dios, ni una pandemia. Nadie va a detener el avance del Evangelio. Y la última verdad para concluir, verdad número 3, todo lo soporto por amor de los escogidos. Verdad número 3, todo lo soporto por amor de los escogidos. En el texto central que le di de 2 Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, Pablo pensaba, el preso, ¿cierto? Como maleante, allá afuera hay personas que solo se salvarán por medio de la predicación del Evangelio de la salvación. Y esa debe ser tu meta y mi meta. Versículo que me gusta mucho y que lo he compartido en muchas ocasiones. Primera de Corintios 1:21, anótelo, Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén, amén. Por eso el mundo evangélico sigue predicando, porque a Dios le plació que el mundo no conociera a Dios mediante los libros, no conociera a Dios mediante los programas culturales, no conociera a Dios mediante los doctorados, ni los magíster. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y así le plació a Dios, así le plació a Dios. Entonces, vale la pena padecer todo lo que haya que padecer por amor a los escogidos, por amor a los que se van a ir agregando. En el caso nuestro, por amor a los que, si Dios permite que nos volvamos a congregar, se van a agregar a nuestra familia de la fe. Entonces, Dios nos ha llamado a predicar su palabra a los perdidos. Y eso es un tremendo privilegio para cada uno de nosotros, de ser usados como instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para que pecadores perdidos disfruten de una salvación eterna. Entonces, maravillosa palabra. Tu trabajo no es en vano, mi trabajo no es en vano. Anótalo, 2 verso 11 al 13. 2 verso 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel a sus promesas, como es fiel a sus advertencias. Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que la Biblia dice, Dios lo hace. Por tanto, si somos muertos con Él, viviremos con Él. Así que Pablo se está refiriendo a morir cada día, a sacarnos de nosotros, del trono de nuestros corazones y dejar que sea Cristo el que se sienta en nuestros corazones, a tener siempre el orgullo y siempre tener la razón nosotros. Entonces debemos imitar a Cristo, primero la cruz, después la gloria. Nosotros primero los padecimientos por nuestro Salvador para ser partícipe de los sufrimientos de nuestro Salvador y luego esta gloria, estos privilegios del reino. Anótalo, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces debemos negarnos a seguir con nuestras pataletas, debemos negarnos a seguir con nuestras mediocridades. Digo nuestras porque también me incluyo. Debemos negarnos a seguir con nuestros orgullos. Para participar con Cristo en la eternidad, primero tenemos que participar aquí de sus padecimientos, soportándonos unos a otros pacientemente.
Esa es la palabra, voy a llegar hasta aquí por el tiempo. Así que, amado, amada, me alegro haber podido compartir una vez más la palabra del Señor. Espero que esta palabra nos sirva en estos tiempos difíciles. Claramente, la palabra de Dios tiene un propósito para nuestras vidas y el propósito en este día es que que nuestras fuerzas sean renovadas, que nuestra fe sea renovada para poder seguir viviendo el día a día, que claramente es difícil. Por eso te animo a que luches, a que, como compartí en el culto anterior, le demos el tiempo a Dios que merece cada domingo para escuchar su palabra y cada día para tener un tiempo de oración. Un tiempo de oración que no hablo, no te pongas minutos, eh, sino que ora, entra, ora y que el Espíritu Santo te guíe en tu oración a Dios. Así que eso es la palabra, amado. Que el Señor te bendiga. Espero vernos en un próximo mensaje, si Dios así lo permite. Un abrazo con amor en Cristo, Pastor Luis.